en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Comentamos hoy los puntos 559 y 560, correspondientes a la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, es decir, dicho popularmente, a nuestro tradicional Domingo de Ramos. Dicen así estos dos puntos. ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Es aclamado como Hijo de David, el que trae la salvación. Hosana quiere decir, sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria entra en su ciudad montado en un asno. No conquista la ciudad de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad, que da testimonio de la verdad. Por eso los súbditos de su reino aquel día fueron los niños y los pobres de Dios, que le aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en nombre del Señor, ha sido recogida por la Iglesia en el Sanctus de la liturgia eucarística para introducir al memorial de la Pascua del Señor. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino, que el Rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Con su celebración el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la Semana Santa. Pues bien, es un hecho que después de una cierta reserva que Jesús había tenido en su forma de proceder, él había tenido cuidado, mucho cuidado de que su predicación hubiese podido ser manipulada para intentar proclamarle rey. En la ciudad, mejor dicho, en la sociedad judía estaba muy convulsa, había en ella un ambiente de expectación política, de liberación de los romanos, y eso hacía que Jesús tomase sus prudencias para no ser manipulado en su mensaje y para que nadie interpretase que su mensaje de salvación coincidía con una liberación política. Por ejemplo, el mismo catecismo ha hecho referencia a cómo en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el versículo 15, después de que Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes, la multitud quiso aclamarlo, proclamarlo rey, y Jesús se escapó porque entendió que allí había pues una tentación, un engaño, una desviación de lo que era el verdadero concepto de Mesías. Por ejemplo, también en el Evangelio de San Marcos, con mucha frecuencia, muchísima frecuencia, después de que Jesús había hecho un milagro de sanación, de curación, le prohibía al que había sido curado decírselo a nadie, lo cual llama la atención. A esto se le ha solido llamar el secreto mesiánico, es decir, Jesús quería que sus signos de salvación permaneciesen en un contexto religioso y no fuesen manipulados políticamente para hacer de ellos una especie de proclamación de liberador social. Él había tenido esa especie de, por lo tanto, de prudencia, pero en esta ocasión va a actuar al descubierto. La subida a Jerusalén le exige a él ya poner las cartas encima de la mesa, asumiendo ciertos riesgos. Él, por lo tanto, va a tomar posesión de la ciudad davídica en un sentido espiritual, y entonces sube abiertamente a Jerusalén. Es cierto que también la forma en la que sube a Jerusalén es una forma humilde, una forma que él también busca, es profeso para purificar las imágenes que podrían dar lugar a la entrada de un rey temporal, de alguien que busca la gloria humana. El hecho de que Jesús buscase la montura de un pollino, pues deja claramente entrever que ese signo es un signo de cuál es la realeza de Jesús, de cuál es el reino que él viene a introducir. Se trata de una montura humilde de los rabinos y de la gente del pueblo, símbolo de la paz. Comparando con los caballos de los conquistadores, entra en la capital del reino davídico montado en un humilde pollino. No entra, pues, ¿no?, con esos caballos. No sé si recordáis esa anécdota que cuentan los historiadores de que muchos de los indios nativos de América, cuando los conquistadores españoles allí llegaron pues montados en sus grandes caballos y cabalgaduras y con armaduras, muchos indios, al ver aquellas monturas, llegaron a pensar que
los conquistadores, los hombres que iban montados encima de aquellos grandes caballos, eran un solo ser. No imaginaban ellos que había una persona montada en un animal, sino pensaban que era un solo ser de un solo cuerpo, el caballo y el caballero, porque parece que el caballo grande pues es una imagen de poder dominador. Jesús eligió la imagen del pollino. No podemos olvidar que en Génesis capítulo 49, versículo 10-11, se hace una referencia a cuál es la humildad, a la vez que también la realeza de esta imagen del pollino. Dice así: no se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas, hasta tanto que le traiga el tributo, y a quien rinda homenaje las naciones. El que ata a la vid su borrico y a la cepa el pollino de su asna, lava en vino su vestimenta y en sangre de uvas su sayo. Es decir, que ya en el Antiguo Testamento había imágenes en las que se ligaba la imagen de la realeza, porque aquí habla del bastón de mando, del báculo, es decir, es una imagen de realeza, pero a su vez ligada a la humildad de esa realeza, en esta imagen de la borrica de pollino. Es por lo tanto una imagen de humildad, que si os fijáis engarza perfectamente, es la respuesta de Jesús a una de las tentaciones que Satanás le había puesto ante sus ojos allí en el desierto. Recordad que una de las 3 tentaciones fue llevarle a Jesús a lo alto del alero del templo y de allí provocarle diciéndole: tírate de aquí abajo y entra en Jerusalén, pues cayendo de los cielos, que tus santos ángeles te cojan y que te desciendan hasta la plaza, hasta el centro de la plaza de Jerusalén. Una de las tentaciones que Jesús había tenido en el desierto era la de una entrada triunfalista en Jerusalén, bajado del cielo, traído por manos de los ángeles. Jesús rechazó aquella tentación. Él entendió que la forma en la que Yahvé, Dios, su Padre, quería que entrase en Jerusalén era muy distinta. Aquella fue la tentación del prestigio, de querer hacer un mesianismo lleno de gloria ante el que nadie pudiese resistirse, ¿no? Imaginemos lo que hubiese sido si todo Jerusalén hubiese visto que Jesucristo descendía a Jerusalén desde los cielos traídos por los ángeles. Hubiese sido una entrada ante la que nadie hubiese podido ni siquiera dudar. Allí se hubiese tenido que postrar y humillarse todo el mundo ante tal signo de alguna manera aplastante, ¿no? Que no hubiese dado ni margen a que la libertad de nadie hubiese optado ante aquello. Pero no fue esa la forma en la que Dios quiso entrar. No fue a través de un signo del prestigio que se impone a los hombres, sino por el camino de la humildad. Jesús rechazó aquella tentación y su forma de entrar en Jerusalén fue el camino de humildad. También creo que es toda una lección para nosotros, ¿no? La lección de cómo presentarnos ante los demás. Nuestra tendencia es verdaderamente, muchas veces es impositiva, arrolladora, ¿no? A veces nos avasallamos a las personas. Y sin embargo, Jesús se propone, no se impone. Él perfectamente en su poder divino podría imponerse, pues no. Dios se propone, Dios quiere que nosotros le aceptemos en libertad, en apertura de corazón, en una opción libre. Dios quiere ser nuestro amigo y la amistad se recibe voluntariamente. No quiere ser únicamente de alguna manera nuestro rey impuesto sin amistad, no, quiere ser nuestro amigo, ofrecido y aceptado libre y conscientemente por cada uno de nosotros. Esta fue pues la forma de entrar en Jerusalén, que es todo una imagen, un signo para los cristianos en nuestra relación con los demás. Dice el texto evangélico que narra la entrada de Jesús en Jerusalén, que todas las personas allí presentes pusieron sus mantos en el suelo para que aquel pollino que estaba montado por Jesús cabalgase encima de aquella alfombra espontáneamente formada entre todos. También allí donde no llegaban los mantos ponían ramas para que al pisarla también se elevasen pues una especie de olor que glorificase, que diese gloria a aquel momento. Algunos también, a otros textos paralelos, narran cómo algunos pusieron su manto
al lomo de aquel pollino para que Jesús tuviese esa especie de montura, que eran sus propios mantos, y que la gente aclamaba: Hosana, Hosana al Rey de David, al que viene en nombre del Señor. La palabra Hosana podría ser un poco similar en cuanto a aclamación a nuestro viva, a nuestro viva. Etimológicamente traducido, su significación quiere decir: Hosana, sálvanos, danos la salvación. En aquel momento, por lo tanto, hay una referencia a la expectación mesiánica del pueblo de Israel, que esperaba un Mesías, esperaba un Salvador. Hosana al que viene en nombre de Yahvé. Esto también nos hace recordar un pasaje que unos versículos antes, ¿no?, en Mateo 11, versículo 3, había tenido lugar. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Había pues una expectación en torno a Jesús. ¿Eres tú el que estamos esperando? Y ahora se aclama: Hosana al que viene en nombre del Señor. Hay por lo tanto aquí un reconocimiento de que este era el Mesías esperado. Reconocemos en él nuestra salvación, y se aclama y se canta y se repite. ¿Cómo no recordar pues al ciego Bartimeo, ¿no?, de Jericó, que no hacía más que repetir: Hijo de David, ten compasión de mí, Hijo de David, ten compasión de mí. Era una especie de reiteración que hasta algunos le cansaban, y hasta algunos ya pues les parecía insoportable y le mandaban callar. Pero él no se cansaba: Hijo de David, ten compasión de mí, Hosana, danos la salvación. El pueblo de Israel había preparado largamente una esperanza mesiánica, esperaba de Dios. Y qué importante es saber esperar de Dios. Es toda una lección para nosotros, porque, por desgracia, vivimos mal la virtud de la esperanza cuando en vez de esperar de Dios, pues esperamos nuestra felicidad de cosas humanas, ¿no? Y entonces nuestra esperanza teologal se corrompe, y para tener pequeñas esperanzas banales en las que no vamos a obtener la felicidad plena. Hay un cuestionamiento importante a nuestra vida, ¿no? Si nuestra esperanza es teologal, si esperamos de Dios, o si esperamos de los hombres, si esperamos de las cosas. Y entonces, bueno, pues obtendremos continuamente frustraciones, porque este mundo no puede darnos una felicidad plena, porque no la tiene y no es capaz de darla. Aquí hay pues una imagen de la esperanza mesiánica. Hosana, danos la salvación, sálvanos. Esta imagen Hosana, creo que es importante que la vivamos, que hagamos de ella una invocación, pues yo diría, litánica, una reiteración, una frase que nos sirva para vivir en presencia de Dios. La liturgia ha introducido la palabra Hosana en el Sanctus. El Sanctus, que es el final del prefacio y justamente introduce el canon en el momento de la consagración, el Sanctus es una pieza litúrgica maravillosa que conjuga el Benedictus y esta invocación del Hosana. Los conjuga ambos dos. Hosana, vamos a leerlo para que nos demos cuenta cómo esta pieza litúrgica nos mete en este momento de la entrada en Jerusalén. Santo, santo, santo es el Señor. Por una parte aquí está presente el Apocalipsis. Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hay por lo tanto una referencia al Apocalipsis 5:13 en este triple Hosana, santo, santo es el Señor. Una referencia a la entrada en Jerusalén, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una referencia al Benedictus, nos será enviado de lo alto. Es una pieza litúrgica que compone pues estos pasajes de la Sagrada Escritura, ¿no? La liturgia es una condensación de la Sagrada Escritura. Según dicen los liturgistas, el Sanctus pues fue compuesto pues especialmente, bueno, se fue configurando al paso de los siglos, ¿no? Pero especialmente en el siglo VI, en la actual Francia, en lo que entonces era la Galia, pues allí tuvo, digamos, el lugar de expresión litúrgica en el que se quedó ya un poco definitivamente compuesto. Bien, el caso es que a nosotros nos sirve mucho el Hosana para celebrar bien la Santa Misa. Si decíamos hace poco, ¿no?, pues que la procesión de entrada a la Santa Misa rememora la subida de Jesús a Jerusalén, cuando el sacerdote sale de la sacristía y se pone camino al altar. Estamos rememorando cómo Jesús parte hacia Jerusalén, comienza su peregrinación subiendo
hacia lo que será el lugar de la entrega de su vida, el Sanctus es parangonable a Osana, es el momento que nos introduce en la consagración, en la Eucaristía, en el Tríduo Pascual. Ya es el momento de introducción a la Santa Misa. Porque fijaros, aquellos cantaron Osana al que entraba en Jerusalén. Nosotros también cantamos Osana, hacemos el rezo del Sanctus, para introducir la presencia de Cristo en la Eucaristía, en la consagración. Como San Pío de Pietrelcina, ¿no?, nos enseñó a hacer en alguna de sus cartas y de sus escritos, al vivir la Santa Misa, tenemos que ir en cada parte de ella rememorando una parte de la vida de Jesucristo. En concreto, vivamos el Sanctus, ¿no?, ese bendito el que viene el nombre del Señor, Osana en el cielo, vivámoslo como esa entrada de Jesús en Jerusalén. Jesús va a entrar, va a hacerse presente en esa consagración eucarística, que por otra parte es redentora, es el Tríduo Pascual, es lo que ocurrió en Jerusalén. Y nosotros, cada vez que estamos en misa y allí proclamamos el Sanctus, nos estamos uniendo a aquel coro que le aclamó a la entrada de Jerusalén. Y ojalá nosotros no nos callemos, porque si estos callasen, gritarían las piedras. Necesitamos aclamarle, cantarle en ese Sanctus. Sálvanos, Osana, danos tu salmisa. Alabado sea Jesucristo. En este programa